Aragón aprende a interpretar su identidad e integra señas y símbolos de siempre con otros menos conocidos. La terquedad del aragonés, el baturro torpe que llega a ser estúpido porque se empeña en cosas imposibles, ese es un elemento que ha variado, pero viene de la firmeza en la defensa de sus derechos y libertades a través del justiciazgo. Venimos de una dictadura donde la cultura popular ha estado marginada, tampoco se la considera importante y sobre todo ha sido falseada. El Ebro, que es una constante de todos los Aragones, del Aragón del norte y del sur, porque la cuenca coge menos el sur de Teruel, prácticamente todo el territorio aragonés, y el Pilar lo hemos construido despacio, lentamente, desde el siglo XIII, poco a poco, que es la primera relato de la Avenida de la Virgen, es de época gótica, la imagen es del XV, hacia 1435, según tiene estudiado la profesora Lacarra. La gran devoción barroca estalla con el milagro de Calanda, 1640, pero en todo este tiempo la Virgen del Pilar ni es patrona de Aragón, ni tiene rezo propio, ni fiesta propia. Todavía, para eso hay que esperar al 18. Y cuando estalla la devoción de la Virgen del Pilar y se convierte en una cosa popular, es con la Guerra de Independencia. Esta ciudad capital de Aragón, en donde hay oscenses, turolenses, valencianos, catalanes a montón, incluida Agustina de Zaragoza, asediada, bombardeada durante meses sin prácticamente defensas, con miles de muertos a toda hora, se refugia en su creencia en lo sobrenatural y pide protección, que obtiene porque el primer asedio es levantado. Y es cuando la Virgen del Pilar se hace entraña, y no solo con Aragón, sino con una causa que era la defensa, digamos, de la independencia española frente al impío francés. En las tiendas de música era imposible comprar una gaita de boto, o un chiflo, o un chicotén, un salterio. Dulzainas había, pero eran valencianas, bastante malas. Entonces, claro, aquellos que queríamos tocar esos instrumentos, aprenderlos, tuvimos que fabricarlos. De ahí surgió también, pues bueno, un pequeño movimiento de artesanos que empezábamos a aprender a fabricar los instrumentos, y que eso permitió pues que los músicos tocaran, ¿no? Y como puedes imaginar, eso fue muy lento, ¿no? Porque hubo que medir los instrumentos antiguos, aprender un oficio que no conocíamos. Hacer un instrumento es algo complicado, ¿no? Mejorar ese oficio, ¿no? Porque al principio, pues, los instrumentos no son tan buenos como los que pueden hacer un artesano que viene de una tradición, ¿no? En 1983, la joven autonomía es vigorosa, pero está contraída. Aragón no escapa al mal momento iniciado 10 años antes con la crisis del petróleo que afecta a toda España. Teníamos una caída de todo el sistema productivo brutal, el cierre de Altos Hornos de Sagunto, que suponía el cierre de las minas de Ojos Negros, despedir a un montón de trabajadores de las minas en unas zonas prácticamente sin alternativa económica. Problemas también con la minería del carbón, sobre todo porque pues era muy contaminante los lignitos de Teruel, y había una protesta sobre el funcionamiento de la térmica de Andorra. Además, aquí en Zaragoza se estaba cayendo las empresas de tipo medio, que eran las que teníamos aquí, pues Talleres Cataluña, recuerdo, pues Talleres Hilario Lafuente, Hilasa, Peipasa, Cruzasa también, la central lechera, los muebles, los certales, no sé, una lista larguísima de empresas que iban cayendo, de 100, 200 trabajadores que iban cayendo una tras otra y dejando un montón de gente en la calle y prácticamente sin cobertura social, ¿no? En Huesca estaba cayendo la industria de Monzón y de Barbastro, y eso pues nos ponía en una situación realmente crítica, sin recursos además, porque en aquel momento la autonomía teníamos menos presupuesto que el Ayuntamiento de Huesca. Otro legado de la dictadura fue el éxodo rural alentado por el desarrollismo de los años 60 y 70. Y esa migración que es física, o sea, que realmente muchos de nuestros abuelos que eran de pueblo, padres, pues vienen a la ciudad, vienen a Zaragoza. También hay un proceso cultural de desprecio
hacia ese mundo rural. ¿Entiendes? Tenemos por un lado una gran riqueza porque seguía existiendo, ¿no? En los pueblos seguía existiendo dances, albadas, gaiteros, pero en general hay un complejo de inferioridad de todas esas personas. Consideran que eso no tiene mucho valor y lo que mola y lo que gusta y lo que se debe hacer pues es adquirir esos valores urbanos. Eso se da, digamos, en toda España, ¿no? Mientras los pueblos palidecen y mueren, la ciudad crece día a día. Más aún cuando cerca de Zaragoza se instala un nuevo maná tecnológico rico en acero, robots y chispas. Ibercaja tiene la visión de hacer un polígono importante de desarrollo para Aragón. Y entonces ve el polígono de Figueruelas, sin saber qué es lo que iba a ocurrir allí. Ese polígono tuvo tal aceptación por su situación junto al Canal Imperial y autovías, etcétera, tuvo tal aceptación que la General Motors vio aquella posibilidad y entonces le interesó instalarse en Aragón. Zaragoza era un lugar muy adecuado. Había una cantidad grande de gente con formación profesional preparada para eso, con carreras. Se había puesto en marcha desde el 74 el Centro Politécnico Superior de Ingeniería, es decir, estaba habiendo un capital humano preparado. Y ese fue un tema muy difícil, porque había una oposición, no se sabe por qué, decir, bueno, es que esto es el capitalismo americano, que es que nos va a invadir. Hubo mucha opinión, sobre todo pues, los sociólogos tipo Mario Gaviria y tal, que eran muy en contra. Por ese miedo a lo que puede significar una supertecnificación, una sociedad, digamos, postindustrial, etcétera. Se ofreció autopista hasta allí, ferrocarril hasta allí, electricidad y agua y exenciones de impuestos y privilegios de todo tipo fiscales para atraer, porque no estaba claro que fuera a venir a Zaragoza. Estaban en otras ciudades. Y a mí me dijeron claramente, presidente, o la General Motors, ustedes aprueban la instalación, la aprobación del polígono de Figueruelas y la instalación de General Motors, o nos vamos. A partir de ese momento, la hipoteca, digamos, económica más grande de Aragón es que hemos conseguido Opel y se puede ir en cualquier momento. Una de las tareas inmediatas de la recién creada autonomía es hacer llegar oportunidades y servicios como la sanidad o la educación a un territorio extenso y poco poblado. Recorríamos espacios y íbamos a visitar a los enfermos no en coche, sino de casa en casa, recorriendo a los enfermos por las calles de los pueblos, y siempre éramos saludados, siempre éramos cogidos, siempre éramos llevados otra vez ante otro paciente que no era tal paciente, pero siempre acabamos haciendo una especie de tourné por todo el pueblo cada vez que te llevaban de urgencias en la casa X, Y o Z. El sentimiento de identidad y de pertenencia a una realidad geográfica, cultural, económica y social diferenciada crece en paralelo a la demanda de más autogobierno y autogestión, de más autonomía. Se siguen recuperando instituciones, una de ellas emblemática, el Justicia de Aragón. Pero sabemos que el Justicia de Aragón, por lo menos desde el siglo XIII, existe como tal, salvo que era un tribunal que emitía sentencias, condenas y que paralizaba a otros tribunales. Hoy no es eso, pero hay una sensación de continuidad porque el nombre se ha prolongado, como el de Cortes de Aragón o el de Diputación General, que es un nombre del siglo XIV. A mediados de los 80 aparecen nuevas fuerzas políticas como Chunta Aragonesista. En otra manifestación histórica, la del 23 de abril de 1992, siendo presidente de Aragón Emilio Iroa, 120.000 aragoneses vuelven a reclamar autonomía plena. La reivindicación adquiere fuerza y en 1994 se produce la primera reforma del Estatuto. Junto a las reclamaciones por la plena autonomía, Aragón mantiene su firme rechazo a los diferentes planes del trasvase del Ebro. La defensa del agua es tan intensa que acaba convirtiéndose en una de las señas de identidad de los aragoneses. Bueno, yo creo que hay que diferenciar en el desarrollo de la autonomía de Aragón tres etapas. Una es la primera, que es el inicio, el 83-87. Luego tenemos
2 legislaturas, que es del 87 al 95, de muchísima confusión, de choque entre los partidos y los intereses de partido, y el verdadero desarrollo de Aragón comienza en la legislatura del 95 al 99, siendo presidente Santiago Lanzuela, que hay una especie de pacto en el que se sientan las bases de los primeros proyectos logísticos y estratégicos, se empieza a hacer lo que es la estabilidad institucional y la paz política, entre comillas, y el respeto al adversario, que es la primera vez en el que se empiezan los partidos, cuando tienen problemas internos, a no machacarse mutuamente. De hecho, eso le permite a Marcelino Iglesias preparar el PSOE para lo que sería la tercera gran etapa de la autonomía, que yo creo que comienza en 1999 con el cambio de posición del PAR, que se convierte entonces en un partido llave y de centro, y en lo que es el impulso de Aragón, que se da entre 1999 y entre 2006. Yo creo que es la gran etapa de Aragón. Bueno, lo que aporta fundamentalmente es un periodo de estabilidad, y la estabilidad política nos permitió hacer una gran reforma del Estatuto para colocar la autonomía de Aragón en el mismo nivel que cualquier otra autonomía, que esa es la gran reforma que se hace del Estatuto el año 2007. La estabilidad nos permite una etapa de mucho crecimiento económico y también de mucho crecimiento demográfico, y nos permite taponar la gran herida que para Aragón ha supuesto en la historia contemporánea el gran problema de la emigración. Esa fue una etapa, por tanto, que en Aragón se creció económicamente y se creció también demográficamente. Aragón vive, entre 1995 y 2008, años de crecimiento económico y desarrollo de proyectos estratégicos para la comunidad. El estatuto se reforma en 1996 y 2007. Con estas reformas, el gobierno central transfiere nuevas competencias y Aragón alcanza mayor autogobierno. El balance, los que recordamos cómo estaban hace 40 años justos, precisamente cuando fundamos Andalán y demás, los que vemos ese balance, vemos que esta sociedad no se parece mucho a aquella. Se ha avanzado muchísimo, lo que pasa es que también ha habido un gran bache, que no es nuestro, que es también compartido con todo el resto de España y con una gran parte de Europa y con otros países del mundo, y bueno, pues nos ha tocado vivir una época triste. Los que hemos conocido el Aragón de la dificultad de pasar a Francia con unas carreteras absurdas, la que no había ferrocarril, en la que Zaragoza era un pueblo, en donde no digamos cómo eran los demás pueblos, y vemos lo que hay ahora, pues naturalmente Aragón ha querido más. Y esto lo ha traído el sistema autonómico, porque en el sistema central Aragón estaba totalmente olvidado. Sin duda alguna han mejorado las condiciones de vida, han mejorado las prestaciones, han mejorado el conjunto de vida y de medios que tienen los aragoneses. Sin duda alguna, yo creo que el Estatuto sí que es un instrumento que ha facilitado, que ha posibilitado que muchos de esos cambios positivos se hayan producido. No se puede comparar esta vida con aquella. Vuelvo a hablar que acaso lo que yo más he hecho en falta es esta unión que había entre los políticos, que entonces mucho más creo que ahora. Ahora hay unos abismos casi infranqueable entre unos partidos y otros políticos. Entonces yo creo que estábamos más unidos, quizá porque teníamos que estarlo. Pienso que estaríamos muy por debajo del actual nivel si no hubiéramos tenido la autonomía que tenemos. Se lo digo a todos los que quieren escucharme. Dicen, hay que suprimir las autonomías. Pues buen negocio haríamos si suprimiéramos las autonomías. Las autonomías han generado otros centros de poder y de decisión que compensan un poco el exceso de poder de Madrid. Creo que todos tenemos una conciencia muy clara de que somos aragoneses. No hemos perdido también esa idea de que somos parte importante de los constructores de España como nación. Por tanto, que tenemos que ser leales al conjunto de los españoles, ¿no?
Indudablemente Aragón a lo largo de los siglos de la historia ha tenido ese papel, ¿eh? Aragón siempre ha sido un reino, un viejo reino, comunidades autónomas lo somos desde la Constitución del 78 y siempre ha sido elemento que ha cohesionado, ¿no? Y es fundador de España, ¿no? O cofundador de España junto con Castilla, León y luego la incorporación de Navarra. Eso no podemos olvidarlo. La etapa de crecimiento que vive Aragón hasta el año 2008 se desvanece. La crisis financiera cruza el Atlántico y llega a Europa. La economía occidental enferma. El ladrillo y el hormigón que han tirado de la economía española se convierten en barro. Aragón también sufre las consecuencias de una crisis global. La crisis afecta a los modelos económicos y también a los políticos y administrativos. El debate sobre la organización territorial y autonómica, definida y consensuada hace 30 años entre urgencias y tensiones, se aviva. Desde el gobierno central se está atacando a la parte más frágil, más débil de la autonomía política, que es la autonomía financiera. Sin autonomía financiera es imposible que haya autonomía política y por esa vía, con la excusa de la crisis, con la excusa de la estabilidad presupuestaria, es por donde se está atacando la autonomía política de Aragón. Que la inmensa mayoría de los aragoneses, algunos más autonomistas, otros menos autonomistas, pero creen que este es el modelo adecuado y el modelo que nos puede hacer prosperar. Realmente nosotros nos gusta repetir mucho y lo decimos convencidos que el Estado de las Autonomías, el título octavo de la Constitución, es bueno. El problema no es estructural, es coyuntural. Es decir, no es el problema la autonomía. El problema puede ser el abuso que algunos han hecho de la autonomía y que seguramente hemos de corregir y en ello estamos. Ahí hay un camino tremendo que recorrer, ¿no? Pero en el marco, nosotros creemos, absolutamente descentralizado de un Estado que para nosotros sigue siendo el modelo ideal, un modelo republicano y federal. El estatuto es bueno, no es el que querría el PAR, pero es bueno, pero la clave está en que seamos capaces de aplicarlo y de desarrollarlo. Y ahí es donde suelen fallar las cosas. Ahí es donde Madrid normalmente casi nunca cumple con los compromisos que establece la ley. Creo que el Estado autonómico debe cerrarse de una vez a través de un modelo federal y de una reforma del Senado que dé lugar a una Cámara de Representación Territorial en la que los gobiernos autonómicos tengan la posibilidad real, definitiva, cabal y completa de eso que les decía antes, que es participar en la conformación de la política nacional. El gran fallo del gobierno Aznar y el gran fallo del gobierno Zapatero. No se han atrevido con la Constitución, han seguido moviendo la cuestión de las autonomías a través de renovaciones estatutarias, también en Aragón, pues que no se quiere quedar atrás y hace bien, el catalán, etcétera, el plan Ibarretxe, que era una especie de superestatuto, sin haber retocado la Constitución. Ya sabemos que es arduo y difícil, pero la consolidación del Estado autonómico pasa por ahí. Mientras se enfrenta a la crisis, Aragón debe resolver problemas intrínsecos que vienen de lejos, como su propia organización territorial, demográfica, política y social. Buena parte del territorio aragonés tiene consideración técnico-demográfica de desierto. Hay más de un 20% del territorio español de montaña está en la comunidad autónoma de Aragón. Digo legalmente definido como de montaña, que eso también impone restricciones, ¿no? 731 municipios dispersos en una superficie que es mayor que Bélgica. En la mitad nunca nacerá un niño ya, porque no hay una sola mujer en edad fértil. Ahí va, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? El agua, que llega cuando no se puede recoger y falta cuando la necesitamos, y esto no va a mejor sino a peor por los procesos del cambio climático, ¿no? El monocultivo, que a veces ha sido el de la vivienda. Aragón no tiene salida ferroviaria a Europa. Y dice, bueno, pues, ¿a dónde van a parar el porcentaje altísimo de producción exportada de figueruelas y de otros elementos, Saica, clúster del papel? Pero sobre todo lo que nos ha hecho es un proyecto conjunto de Estado. No se ha hecho. Es decir, nos ha tenido en cuenta la posibilidad de romper la frontera de los Pirineos por el centro y de desarrollar economías en todo el Valle del Ebro, que sí que lo vio Europa en los años 80 y 90, porque habló de una euroregión en el Valle del Ebro. Pero aquí no interesaba, porque eso significaba debilitar los posicionamientos políticos de Cataluña y del País Vasco. Sin comunicaciones se multiplica la desertización y sin la capilaridad del agua,
para riego o usos industriales, se multiplica la desertificación. ¡Vamos a parar! Como hace 30 años, la tensión vuelve a ser protagonista de la realidad política y social. Ahora, la amenaza no son los tanques, sino la pérdida. La pérdida del bienestar económico y social que tanto costó alcanzar. Y si somos capaces de movilizar, de poner en marcha las enormes energías cívicas e intelectuales que tiene esta sociedad, no habrá reto que no seamos capaces de afrontar. No sabemos cómo va a acabar esto, pero pase lo que pase, nada volverá a ser igual. Y pase lo que pase, lo que no podemos hacer los aragoneses es quedarnos quietos en medio mirando lo que hacen otros. Tenemos que pensar que cada uno de nosotros podemos hacer algo, y ese algo es trabajar, salir a buscar el trabajo donde lo hay y donde no lo hay, y pensar que al final saldremos sin ninguna duda. Habrá que hacer políticas pensando en los ciudadanos, no pensando solo en la rentabilidad política de imagen o electoral que nos puede reportar a los partidos políticos. Es defender aquello que hace 40 años empezamos a conseguir, se ha conseguido y ahora hay que defenderlo. Y en ese recorrido, claro que se ha ganado identidad y claro que se ha ganado sentimiento y claro que se ha ganado pertenencia a una sociedad, en este caso concreto a la aragonesa, ¿no? Aragón vuelve a estar en una encrucijada, con mayor autogobierno y capacidad para elegir, y con más responsabilidad sobre sus propias decisiones que en los últimos 100 años, Aragón necesita nuevas ideas e imaginar y decidir el horizonte hacia el que dirigirse. Entonces hay que ver que en estos momentos estamos en una etapa de relevos y de recambios, tanto generacionales como de proyectos y de ideas. Por lo tanto hay que estar ahí y hay que facilitar que vengan esos relevos de gente, de proyectos, de ideas y sobre todo con más capacidad de visión de futuro. Yo creo que los que ya tenemos una determinada edad tenemos en estos momentos problemas para mirar más allá y no mirar tanto al pasado. Eso lo tiene que hacer una nueva generación. Yo he reiterado mucho últimamente, desde que estoy en las responsabilidades de política autonómica, en un Aragón líder. Líder entre las comunidades autónomas españolas, pero también incluso entre las regiones del sur de Europa. En un mundo globalizado como el que estamos viviendo, donde las fronteras cada vez no desaparecen, pero sí es cierto que se hacen más permeables y la circulación de personas, de bienes y servicios es el origen de la creación de la Unión Europea, el Aragón puede optar a ser una región líder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que el conjunto de los aragoneses, y luego diré algo de quienes tenemos responsabilidades públicas, que indudablemente somos los mayores responsables, el conjunto de los aragoneses pensemos qué es lo que podemos hacer para conseguir ese Aragón líder en el conjunto de España. Cada uno en el sector donde estamos, cada uno donde nos toque trabajar. Y me estoy refiriendo a la sociedad civil. La sociedad civil aragonesa, yo siempre he sido muy obsesiva de la necesidad de que las sociedades civiles sean fuertes. Y esa es estoy plenamente convencida que lo que hace avanzar a las regiones, a las naciones, comunidades autónomas en el caso de España, es tener unas sociedades civiles fuertes y vertebradas. Somos equidistantes geográfica y políticamente de lo que significa Madrid y de lo que significa Barcelona. Y eso es muy importante. Y somos equidistantes también geográfica y políticamente de lo que significa Bilbao y de lo que significa Valencia. El centro de un espacio donde en todo ese conjunto, con un radio de 300 kilómetros, se produce el 70% del Producto Interior Bruto. Si no somos capaces de sacar partido a ese espacio equidistante de lo que significa Madrid y de lo que significa Barcelona, sobre todo en estos tiempos, yo creo que habremos cometido una torpeza histórica. En medio de un momento difícil que afecta a toda Europa, este territorio tenaz en la defensa de sus derechos, que sabe pactar, acoger y crear convivencia, necesita tener muy presente su identidad y sus potenciales para confiar en el futuro. La solución de Europa no es frenar, no es entorpecer, es al revés. Es decir, miren ustedes, tenemos problemas con el euro, superémoslos por elevación. Y resolvamos grandes problemas y pasemos de la economía a la política y a la sociedad y a la cultura y hagamos una Europa mucho más claramente decidida en su unidad. La cultura es lo que te forma, lo que te da valores y lo que te da principios para poder desarrollar el resto. Y eso tiene que estar intrínseco en nosotros mismos y en nuestros sistemas educativos. Siempre he creído en la utilidad del arte, en la utilidad de la poesía. El arte en general y la poesía en particular deben ayudar al ser humano a sobrevivir
contra la aplastante realidad. Aragón es el norte del sur, porque realmente pues, pertenecimos al Andalus, somos mediterráneos, pero somos el sur del norte. También tenemos mucho de los franceses, ¿no? De los occitanos. Yo creo en Aragón, creo en la personalidad que tenemos en Aragón. Y la prueba, cuando yo estaba en Cataluña, cuando yo he estado contra de ellas en Cataluña, hemos estado en un absoluto pie de igualdad. Somos punteros en ciertos tipos de investigación, sobre todo en lo que es medicina, bio. Tenemos 9 de los mejores institutos de España de investigación, más los otros proyectos que están en marcha. En eso somos muy buenos, en logística somos de lo mejorcito que hay, y en desarrollo agrario también. Siempre hemos tenido una universidad potente. Desde mi gobierno pusimos en marcha el Instituto Tecnológico, el ITA, porque éramos conscientes de que teníamos que crear un sistema de tecnología en Aragón y de reforzar la capacidad de investigación que tiene la universidad y ponerlo en contacto esto con el empresariado. Es una identidad además que es muy útil para la actualidad, porque Aragón siempre ha sido un territorio de convivencia de personas muy distintas, con culturas, con lenguas, con religiones diversas, y precisamente su creación fue esa capacidad de unir a gente muy diversa, ¿no? Tenemos un Aragón oriental comunicado con nuestros países mediterráneos, y tenemos un Aragón occidental comunicado con el sustrato vasco-navarro. Tenemos un Aragón septentrional comunicado con los bearneses. Poi y Zaragoza o Huesca y Tarbes son ciudades hermanas, y nuestra comunicación con Castilla es extraordinariamente fluida. Claro, Aragón en ese sentido es un poco el corazón de Iberia, y esto es una seña de identidad del aragonés, que aquí todo el mundo está en su casa. Sí, yo me siento muy contenta, muy feliz de estar en Aragón. De hecho, llevo 12 años y yo creo que de aquí no me moveré. Me quedaré en esta tierra hasta que Dios quiera. La gente que veníamos aquí, de donde fuera, estábamos muy bien acogidos. O sea, no nos considerábamos extranjeros de ningún tipo. O sea, yo nunca me consideré aquí ningún extranjero. Yo me relacioné rápidamente con gente aragonesa o gente incluso que venía de otros sitios, pero que vivía o estudiaba aquí. Que Aragón es una tierra de serenidad, de buen sentido, colectivamente, incluso más a veces que sus propios políticos. Y que como en la Edad Media y en la Edad Moderna y contemporánea, Aragón sabe y gusta de pactos. Hay que saber pactar, hay que saber sentarse y dialogar con el otro, sea el francés, sea el alemán, sea el inglés. En eso los aragoneses hemos cooperado mucho. Esta es la otra parte de la autonomía que no se suele valorar. En relación con el conjunto, hemos sido pacíficos, hemos sido ordenados, no hemos hecho el ruido justo. Hemos salido a la calle para reivindicar lo que nos parecía vital. Yo creo que tiene enormes potencialidades si usamos la inteligencia. ¿Qué nos falla? Pues que somos pocos. Como somos pocos, tenemos poco peso electoral. Nos cuesta más arrancar de Madrid algunas potencialidades. Creo que lo podemos conseguir con la Comisión Bilateral, pero en eso estamos. Pero bien, yo creo que esto es un discurso optimista hasta cierto punto, pero hay que partir de una base, que Aragón será lo que quieran los aragoneses. Yo creo que los aragoneses ya somos muy maduros para saber qué es lo que tenemos, con qué nos podemos desarrollar y cuáles son nuestros valores, que no son más que 4, ¿eh? Ya os lo hablábamos también, son sol, agua, viento, territorio. Hemos sido siempre pocos, pero nunca poco, en la historia de España, ¿eh? Y también es cierto eso que acabo de decir, que yo lo propongo como elemento de reflexión. No somos ni nos sentimos más que nadie, pero no nos gusta que nos digan que somos menos que alguien. La identidad se forja con el tiempo que lleva a recorrer el camino de la historia, un camino que viene de muy lejos, más de lo que creemos. Somos como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad.